En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es los criterios de semejanza de triángulos. Vamos a hablar cada uno de esos criterios, vamos a establecer cuál es la diferencia y cuál es la semejanza entre ellos. El indicador que vamos a estar trabajando es el número 9, resuelve problemas que implican aplicación de los criterios de semejanza. Es lo que nos están pidiendo. Y el objetivo es diferenciar los diferentes criterios de semejanza. Vamos a diferenciar cuántos criterios hay. Cuando yo hablo de figuras semejantes, debo irme a la idea de que semejante quiere decir que tiene la misma forma, pero tamaños diferentes. Es ahí cuando surge o salen las ampliaciones y reducciones. Quiere decir que si yo tengo una hoja pequeña, tamaño carta, como la que está acá, una hoja, y luego tengo esta misma hoja, pero más grande. Entonces, si te das cuenta, tienen la misma forma, pero tamaños diferentes. Eso es lo que me está diciendo, que son semejantes. Tienen la misma forma, pero tamaños diferentes. Miramos que tenemos ahí varias figuras. Mira este cuadro. ¿Qué observo yo en este cuadro? Yo puedo mirar que esos cuadros, a simple vista yo digo, son iguales, pero yo debo mirar, ¿será que son iguales? Yo puedo decir, ah, no, los pajaritos son los mismos pajaritos, pero cambia el tamaño de los pajaritos, tienen la misma forma. Pero yo puedo mirar que uno tiene 5 y el otro tiene 10, uno tiene 4 y el otro tiene 8. Quiere decir que uno es más pequeño que el otro. Es lo que me está diciendo. Entonces, matemáticamente, eso que yo acabo de ver allá, lo puedo reflejar acá. Puedo decir, ah, yo voy a comparar cómo son los resultados de esto. Yo digo, ah, 4 sobre Buenos 8, días. buenos días, 4 sobre 8, los lados que sean correspondientes y miro en cruz. Si yo hago el producto en cruz, 4 por 10 me da 40 y 8 por 5 me da 40. Como son iguales, me surge la idea, ¿será que son idénticas o son semejantes? Yo puedo decir que ellas no son iguales, porque cuando son idénticas o iguales quiere decir que tienen el mismo tamaño y todo, y ellas no tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma. Por lo tanto, son figuras semejantes. Ahí es donde empieza a decir que cuando yo hablo de dos figuras semejantes tienen la misma forma, ya sea por ampliación o por reducción, pero tienen tamaños diferentes, por lo que los lados de la figura mayor son una ampliación de forma proporcional de los lados de la figura menor y que los ángulos se mantienen constantes, no cambia el resultado de los ángulos, no cambia la medida. Si el ángulo es 90, se traslada y se va de 90 grados, lo que cambia es el tamaño. Cuando hablo de no semejantes, quiere decir que no tienen la misma forma. Mira, este triángulo no tiene la misma forma, porque esto no será una reducción de este, no lo es. Mira este, no son reducciones. Entonces ya me queda claro cuándo son semejantes y cuándo no. Deben tener la misma forma. A pesar que estos tienen 4 lados, no tienen la misma forma porque mira que los ángulos, aquí es donde va, mira los ángulos. Este ángulo es de 90, en cambio este ángulo es de 90. Quiere decir que cuando son semejantes no cambia la medida de sus ángulos, no cambia. Solamente si fuera semejante sería un cuadrado más grande. Ahí sí, pero como no, mira cómo está, decimos que no son semejantes. Entonces ahí es donde decimos que los elementos que me determinan la semejanza son, las dos figuras van a ser semejantes si los ángulos correspondientes son iguales. Iguales, ojo, los ángulos, cuando hablo de iguales, de ángulos debe ser la misma medida, debe ser iguales o congruentes. Cuando hablo de los segmentos, los lados homólogos deben de ser correspondientes. Y ahí es donde salen los dos triángulos son semejantes. ¿Cuándo van a ser dos triángulos semejantes? Cuando sus ángulos son iguales y sus lados homólogos o correspondientes son proporcionales. Es lo que me está diciendo.
Mirámoslo ahí. Tengamos este ejemplo, este triángulo. Este triángulo yo le puedo hacer una ampliación, lo puedo ampliar. Al ampliarlo quiere decir multiplicar por 3 cada uno de sus lados. 5 por 3, 15. 6 por 3, 18 y 4 por 3, 12. Quiere decir que ese triángulo se ha triplicado el triángulo. Entonces yo puedo identificar algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son, la razón de proporcionalidad sería 3. ¿Por qué? Porque si hago 18 entre 6 me da 3. 12 entre 4 me da 3. 15 entre 5 me da 3. Quiere decir que se triplicó, la razón es 3. Lados homólogos. ¿Cuáles son los lados homólogos? Por lo menos los que están, al sobreponerlos quedan en la misma. Esta B queda con este. C6 queda con 18 porque quedan en la misma. Y 4 quedaría con 12. Mira que AB es correspondiente con PQ. BC con PR, con QR o un RQ y AC con PR. Es lo que me están diciendo. Y tenemos los criterios de semejanza. Los criterios son aquellos que me permiten hacerlo de forma más rápida sin necesidad de comparar todos los lados. ¿Cómo sé yo cuál criterio utilizo? De acuerdo a los datos que yo conozca. Existen 3 criterios. Ángulo, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Son los 3. Puedo aparecer ángulo, ángulo o 3 veces ángulo. Recuerda que si ya tengo 2 ángulos iguales, por regla el tercero es igual. Porque la sumatoria de 3 ángulos internos me da 180. Y tenemos esto. Primer criterio de ángulo, ángulo. Van a ser semejantes si los ángulos son congruentes. Quiere decir que el ángulo beta sea igual al ángulo beta primo. Yo miro el ejemplo, ¿cuál de los siguientes triángulos son semejantes? ¿Cuál de estos son semejantes? Verifico y miro los lados, los ángulos correspondientes. Como es ángulo, me voy a los ángulos, no tengo que hacer nada con los lados. Igual no tengo la medida de los lados, entonces me voy a los ángulos. 65 y 65, 25 y 25. Y yo sé que por regla, ¿cuánto medirá este tercer ángulo? Vamos a ver quién me dice cuánto mide ese tercer ángulo. ¿Quién me levanta la mano y me dice? Lo cojo dedocráticamente. Como no hay voluntario, voy a tomarlo dedocráticamente. 15. ¿Seguro que 15? Montoya. Señora, da 90. ¿Segura? Última palabra. Sí, señora. Sí, da 90. ¿De dónde sale el 90? Hola, tío. Ese 90 salió de yo sumar el 65 con el 25. Entonces, yo lo que hice fue, el 180 menos ese resultado que me dio, que fueron 90. Entonces, ese me dio 90. Lo resté y me dio de 180 con el 90 que me dio en la suma de esto, me dio 90. Es correcto, si yo sumo estos dos, 65 y 25 me da 90. Y me dice que la sumatoria de los 3 debe ser 180. Si ya yo sé que tengo 2, me falta uno solo. Para no estar planteando, yo digo 180 menos 90 y me da 90. Quiere decir que este ángulo mide 90. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión, puedo concluir que sí son semejantes bajo el criterio ángulo-ángulo. Mira que mire criterio ángulo-ángulo porque solamente tengo la medida de los ángulos. Si solamente tengo la medida de los ángulos, debo hablar de criterio de ángulo-ángulo. Eso es lo que debo tener claro y especificar cada una de esas cositas. Segundo criterio, lado, lado, lado. Si es lado, lado, voy a mirar cada uno de los lados. Entonces, para mirar cada uno de los lados, dos triángulos tienen los 3 lados proporcionales y son semejantes entre sí. Mira los 3 lados. Ojo, aquí debo verificar que los 3 sean proporcionales los 3. Si uno me falla, ya no me sirve, deben ser los 3.
Miremos si en verdad este triángulo es proporcional o no. Miro, 3.5 sería con 7 y tengo 1.5 sería con 3 y 5 sería con 10. Recuerda que si empecé con el lado chico, en todo debe ir el lado chico arriba. Si empecé comparando el grande con el pequeño, siempre lo debo hacer de esa manera. Y me dicen que multiplico en cruz 7 por 1.5 y o lo puedo hacer la división y me da el mismo resultado, es lo que me están diciendo. Entonces puedo llegar a la conclusión de que sí, son semejantes, pero bajo el criterio lado, lado, lado. Si te das cuenta, no metí los ángulos porque no tengo medida de lado. Eso es lo que debo tener en cuenta. De acuerdo a lo que me den, eso lo voy a utilizar mediante cuál criterio voy a utilizar. Eso lo debo tener muy, muy presente. Y tengo el último criterio que es lado, ángulo, lado. Aquí voy a utilizar los dos. Pero mira lo que me sirve. Un lado, un ángulo y un lado. El ángulo debe estar en medio de los dos lados. Quiere decir que si yo voy a coger este lado, este ángulo no me sirve. Si cojo este ángulo, debo tomar este lado y este lado. Siempre el ángulo debe estar en medio de los dos lados. Si no, no me sirve hacer criterio de semejanza. Entonces verifico estos dos. Yo miro 9 entre 3 o 3 entre 9, 4 entre 12. Mira que me da, cuando multiplique en cruz, me da 36. Por lo tanto, digo que ahí se cumple la primera. Debo mirar los ángulos. ¿Cómo son los ángulos? 90 y 90. Si estoy diciendo 90 y 90, son iguales, son congruentes, entonces digo que efectivamente porque ambos son iguales, son rectos, decimos que este triángulo son semejantes bajo el criterio del lado, ángulo, lado. Es lo que me están diciendo. Voy a mirar una pregunta ahí que basta resolver. El componente es geométrico, métrico y la competencia es argumentación. Ojo, la competencia es argumentación y tenemos la tarea o la acción que me dice que validas una afirmación si es verdadera o falsa. Me dicen que observe la figura y responda a la pregunta 1. La figura muestra dos triángulos rectángulos y algunas de sus medidas. Con base a la figura, Miguel afirma que la medida del lado AB, es decir, esta medida B, es el doble de AE. La afirmación es, te están diciendo que digas si es verdad o es mentira, si es correcto o incorrecto. Estás dando tu afirmación, estás haciendo una refutación, que es la acción pertinente ahí. Correcta porque el triángulo tiene dos longitudes pares y otras longitudes impares. Incorrecta porque los triángulos de la figura poseen lados con longitudes diferentes. C, incorrecta porque se desconoce la medida de los ángulos de los dos triángulos. O D, correcta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes entre sí. ¿Cuál crees tú que es la respuesta y por qué? La D, ¿Por qué? porque la afirmación es correcta, ya que como 12, 6 es 6 es el doble de 12, 10 es el doble de 10, de 20, pues entonces son semejantes entre sí, porque es correcta la afirmación que él dice, porque si el ángulo chiquito es el ángulo grande es dos veces el chiquito. ¿Bajo qué criterio utilizas eso? ¿Bajo qué criterio para decir eso? Enseño el segundo, lado, lado, lado. ¿Seguro que lado, lado? Yo te hago una pregunta. ¿Yo conozco la medida de los tres lados? Es lado, ángulo, lado. Ah, ahora sí, hay cambio cierto. Sería lado, ángulo, perdón, lado, ángulo, lado. Si yo miro un lado sería 12, entre el lado correspondiente que es 6
es igual a que yo diga el otro, que sería 20, como empecé con el grande, 20, y el pequeño, que sería 10. Si yo multiplico en cruz, me da 120 ambos. Y los ángulos son rectos ambos, por lo tanto son semejantes. Y con eso concluiríamos en el día de hoy la explicación para realizar la actividad que está en Classroom.